personas que son nuevos en esta sala. Mi nombre es Laura Mendoza y soy médico general. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de salud. Hoy vamos a tratar un tema que muchos me solicitaron que pudiera platicar porque no es que esté de moda, pero sí se ha visto que se ha incrementado los casos de personas que han tenido problemas al regular sus niveles de glucosa en sangre o que están teniendo desajustes en su azúcar, muchos más diabéticos que antes. Y entonces, afortunadamente para nosotros, estamos teniendo la facilidad de tener en nuestro haber una, un producto que vale muchísimo la pena, que es el Bitter Melon, del que vamos a hablar el día de hoy, que es un producto que acaba de entrar a México por medio de el trámite que Atomy hizo para podernoslo proporcionar y que nos sirve también para regular los niveles de glucosa en sangre, que nos sirve también para los diabéticos. Y ahorita van a saber porque yo les explico que dice que estoy mencionando que también nos sirve para la diabetes. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y voy a tratar de ir explicando y desglosando cada uno de los puntos que tenemos que revisar el día de hoy. Me gustaría que me dijeran, por favor, si pueden ver bien la pantalla para comenzar con la información y esto nos va a permitir pues dar inicio a todos los datos que vamos a ver hoy. Ahí estamos. Pues el programa que vamos a tener hoy o la información de la que vamos a hablar el día de hoy es sobre Bitter Melon. Este producto me sorprendió muchísimo al estar revisando su información porque son tabletas que son hechas a base de aminoácidos, antioxidantes, vitaminas y minerales, pero es considerado un suplemento de alimentación. Esto es importante que lo sepan porque no estamos diciéndoles que dejen de utilizar los tratamientos farmacológicos que cada diabético o cada persona que lleva un control de su alimentación necesita llevar cuando hay un desajuste, sino que nos vamos a permitir empezar a utilizarlo de manera complementaria y de manera progresiva y ir haciendo los ajustes necesarios para que esto pueda permitir que la glucosa en sangre que tenemos sea cada vez más balanceada y estemos en mejores condiciones. Vamos a empezar dando un pequeño repaso sobre qué es la diabetes mellitus. Sabemos que la diabetes es un grupo de enfermedades que afectan a todo el organismo de manera progresiva y que tiene que ver con altos niveles de azúcar o glucosa en sangre. Hablando específicamente de lo que es la diabetes tipo 2. Sabemos que es un problema o un desajuste en el metabolismo de los azúcares en la sangre, en donde el páncreas, que es una glándula que tenemos, que es la que libera una hormona llamada insulina, permite que la glucosa que ingerimos pueda ser utilizada por nuestras células para proporcionar azúcar. Hay un descontrol en su función o no hay una buena calidad de esa insulina y entonces provoca que los niveles de glucosa que nosotros ingerimos no se puedan utilizar realmente como energía y que puedan estar en circulación sin que sea identificada adecuadamente por nuestras células que la requieren para comer. Entonces, lo que tenemos en estos casos es que tiene que haber una ayuda de alguna
medicina o algún suplemento o ajustes en la alimentación o todos juntos para que ese páncreas pueda funcionar mejor y nosotros podamos utilizar la glucosa que tenemos en sangre de una manera correcta para proporcionarle la energía a las células que requieren para su funcionamiento habitual. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona que ya fue diagnosticada como diabético? Los primeros síntomas que seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces son sed, ganas frecuentes de orinar, hambre extrema, pérdida de peso inexplicable, presencia de cetonas en la orina, que son unas sustancias que tienen que ver con que el riñón está empezando a tener algún desgaste por el acúmulo de azúcar que ayudan a que no sea correcta la filtración de desechos por el riñón. Están fatigados, son irritables, no ven bien, tienen visión borrosa, pueden tener una cicatrización muy lenta o tener infecciones frecuentes que puede ser en todas las áreas que hay mucosas, las encías, la vía genital en las mujeres, la piel o en las zonas en donde se guarda mucha humedad. ¿Qué causan los niveles altos de glucosa en sangre? Cuando nosotros comemos, se asume que los niveles de glucosa van a ir subiendo de manera progresiva, llegan a un tope y poco a poco van a ir descendiendo, siempre y cuando los alimentos que nosotros estamos ingiriendo no tengan un nivel de glucosa demasiado alto. Cuando nosotros ingerimos cantidades altas de alimentos con azúcares, sobre todo los que tienen azúcares refinados, los niveles de glucosa en sangre se disparan de manera muy rápida. A esto se le llama picos de glucosa. La mayoría de las veces el nivel de glucosa en sangre sube muy rápido, pero baja de manera irregular. Y esto provoca que se lesionen muchos órganos. Aquí anoté algunos de los que más frecuentemente se van a dañar en una persona diabética o en una persona que tiene picos altos de glucosa de manera continua. Por ejemplo, riñón, corazón, vasos sanguíneos, ojos, nervios. Van a tener problemas dentales, inflamación de encías, infecciones urinarias o de vía genital. ¿Qué complicaciones puede tener una persona que tiene diagnóstico de diabetes cuando no ha controlado durante un tiempo considerable sus niveles de glucosa en sangre? Puede tener problemas de enfermedad cardiovascular, daños de los nervios llamados neuropatías, daño renal o nefropatías, daño ocular que se llaman retinopatías, también en los pies, enfermedades en la piel, deterioro auditivo o enfermedades de Alzheimer porque no hay una buena oxigenación cerebral y depresión. Esto, muy a grosso modo, serían las cosas que podemos decir que son lo que causa estas situaciones de no llevar un buen control. No llevar un buen control de los niveles de glucosa en sangre por tiempos largos. Cuando se tiene un desajuste pequeño, pero podemos estar manejándonos de manera intermitente o se controló a tiempo, podemos frenar esa situación de, de tener esta incremento, este sube y baja de niveles de glucosa, pero si se controla adecuadamente, podemos evitar que todos estos órganos vayan a tener una alteración. Cuando nosotros tenemos mucho tiempo esos picos altos de glucosa, el cuerpo empieza a deteriorarse y estos son los órganos que más van a sufrir. Fíjense bien, aquí una pequeña gráfica que traté de explicar cómo se va a manejar el cuerpo cuando se presentan niveles irregulares de glucosa. Aquí lo manejé para que entiendan sobre las hormonas que nuestro cuerpo maneja y cómo se empiezan a reaccionar.
Hablando de una persona que tiene la glucosa en sangre en cantidades muy bajitas, ¿qué es lo que va a suceder? De manera habitual o de manera normal, lo que sucedería es que si el cuerpo no tiene suficiente pila, por decirlo de alguna manera, o sus niveles de glucosa en sangre son bajos, el páncreas recibe la señal de que falta alimento, de que falta energía, y entonces lo que va a hacer es liberar una hormona que se llama glucagón. El glucagón es una de las hormonas que el páncreas libera para avisarle al hígado que tiene que ayudar a que se libere de los almacenes que tenemos en nuestro propio cuerpo la glucosa que está guardando a nivel circulatorio. Esto es lo que de manera saludable funcionaría. Cuando no está suficiente cantidad de energía, el páncreas trabaja y dice, voy a liberar glucagón, aviso al hígado para que empiece ese glucagón a convertirse en otra sustancia que se llama glucógeno, que me va a dar energía. El hígado me va a ayudar liberando lo que guardé en mis almacenes. Tengo mis bodegas de energía que voy a empezar a liberar porque le falta pila a mi cuerpo. En el momento en el que el páncreas no tiene ese aviso o nosotros empezamos a comer grandes cantidades de glucosa, esta situación no se presenta. Lo que va a suceder es que se empieza a acumular en las mangueras de nuestro cuerpo el nivel alto de glucosa y el páncreas, en vez de liberar glucagón, va a empezar a liberar la insulina para tratar de regular los niveles altos de azúcar que nosotros tenemos en circulación. Son como las dos hormonas que están haciendo el vaivén para que nuestro metabolismo no se altere y para que pueda funcionar de una manera correcta. Sube mucho la glucosa, dispara insulina para poderla regular y que llegue a sus niveles bajos. Se baja demasiado, se eleva el nivel de glucagón y esto permite que el hígado empiece a liberar de las reservas que tenemos. Cuando nosotros comemos mucha glucosa o muchos azúcares, el cuerpo no la desecha de manera natural, la convierte en un guardadito en forma de grasas para poder trabajar con ella como un almacén que le va a servir más adelante si no le proporcionamos alimento. Ahora vamos a hablar directamente de bitter melon. ¿Qué es el bitter melon? Es un extracto etanólico, es decir, es un extracto que se obtiene de un alcohol específico que se obtiene de un fruto llamado melón amargo. Es de color verde. Primero, en Corea del Sur fue reconocido por su facilidad por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos. Tiene la funcionalidad en que va a suprimir el aumento de azúcar en sangre después de comer. Este es un punto muy importante. Nosotros cuando comemos se van a disparar los niveles de glucosa en sangre y nos vamos a chocar con los llamados picos de glucosa. Entonces lo que hace Bitter Melon es empezar a suprimir la gran cantidad de azúcar, la empieza a regular y evita que esos picos se vayan a disparar muy elevados para que no sean agresivos a nuestro cuerpo. Según la FDA de Estados Unidos, está proporcionado por materia prima segura, que es 100% nacional y está utilizado específicamente un producto que es de Corea, que es el llamado melón amargo coreano. Es todo lo que se utiliza como base para este producto. Tiene complementos, pero la base de su estructura es el melón amargo. Tiene un método de extracción patentado para obtener ingredientes clave específicamente de este fruto. Cuidado quíntuple a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una combinación de diferentes ingredientes funcionales que se agregan al melón amargo verde, como son el magnesio, el zinc, la vitamina B6 y la vitamina B12.
Contiene 8 ingredientes suplementarios cuidadosamente seleccionados. Estos son los componentes que se agregaron al melón verde para que puedan potenciar su efecto, como son el frijol común en polvo, la canela, la pimienta, el extracto de cebolla, todo esto en polvo, la hoja de morus alba, la L-arginina, el polvo de extracto de ajo y el extracto vegetal que está constituido por col, lechuga y ajo. ¿Qué es lo que hace el bitter melon entonces con esta combinación de ingredientes? Su función va a ser disminuir los niveles de glucosa después de la comida. Es decir, no va a actuar de manera transversal en todos los alimentos que tenemos durante todo el día. Va a empezar a actuar en cuanto nos lo tomamos y empezamos a comer. El nivel de azúcar que se puede elevar en picos muy fuertes inmediatamente después de la comida no van a ser tan severos. Inmediatamente va a empezar a regularlos y permitir que si van a subir los niveles de glucosa sea de manera progresiva y no se hagan disparos intensos. También mejora la funcionalidad del sistema inmunológico, mejora la división de las células, regula la homocisteína en sangre. ¿Qué es esta homocisteína? La homocisteína es una sustancia que se puede alterar cuando tenemos irregularidades en el metabolismo y va a ser como un señalador de que nosotros estamos teniendo algún problema o algún desajuste en el metabolismo y hay alguna deficiencia. Entonces, en las personas diabéticas, los niveles de homocisteína van a estar muy irregulares y esto nos va a indicar que necesitamos hacer ajustes en los niveles de glucosa que se están manejando. Cuando se toma el bitter melon, se puede ayudar a procesar y almacenar la glucosa en el hígado, los músculos y la grasa. Recordemos que el hígado lo habíamos mencionado como un almacén de glucosa, pero también en los músculos y en la grasa hay depósitos que nos permiten tener este almacén. Aquí hay una pequeña explicación de cómo funciona esta hormona o esta sustancia llamada homocisteína. Existe una sustancia que se llama metionina y cuando hablamos de ellas estamos considerando los llamados aminoácidos esenciales que se adquieren por comer algunas proteínas. La homocisteína funciona para formar sustancias que el cuerpo necesita, pero tiene que trabajar por medio de vitaminas como son la vitamina del complejo B, como son la B6, la B12 y el ácido fólico. Estas tres vitaminas son parte del complejo B. ¿Qué va a suceder si nosotros mandamos a una persona a hacer un examen de laboratorio y le solicitamos niveles de homocisteína? Cuando nosotros tenemos un nivel elevado de homocisteína, esto es representativo a que alguna de estas vitaminas que estamos viendo en la imagen están disminuidas o no están teniendo una buena funcionalidad en el cuerpo, o también podemos encontrarla elevada en personas que tienen problemas genéticos o enfermedades crónicas. Cuando una persona ha tenido diabetes por tiempos prolongados, se mandan a hacer varios exámenes. Dentro de ellos está la hemoglobina glucosilada, que hace una revisión de los últimos 2 o 3 meses hacia atrás, cómo la persona ha ido controlando sus niveles de glucosa en sangre, si se ha tomado sus medicamentos, si ha cuidado su alimentación o si ha tenido intermitencias en los picos de glucosa en sangre, y la homocisteína para saber si hay un desgaste de este complejo B que es tan importante para nuestro cuerpo. Aquí tenemos una imagen de los componentes que contiene el bitter melon, que son vitaminas del complejo B, son unas microtabletas que son muy pequeñitas, pero muy importante, no se pueden masticar porque son hechas específicamente de este melón amargo que les comentaba y están hechas para que las pueda deglutir de manera cómoda, pero no para que sean masticables porque el sabor es muy amargo.
Son activos de melón amargo que no le van a provocar un problema a nuestro estómago, simplemente nos van a ayudar a regular los niveles de glucosa. Tiene aminoácidos, ingredientes adicionales como los que vimos hace un momento en polvo y tiene adicionados varios minerales como el zinc y el magnesio. Cuando empecé a revisar la información de Bitter Melon, a mí me llamó mucho la atención que está bastante completo. Tiene proteínas, carbohidratos, ácido fólico, calcio, hierro, fibra y es bajo en calorías. Un punto muy importante es que su función es evitar niveles altos de glucosa en sangre por periodos largos de tiempo, es decir, estos picos de glucosa de los que habíamos hablado es algo que se tiene que estar regulando de manera progresiva. Cuando las semanas anteriores estuvimos en México en una plática que se dio para los Autosales Master y tuvimos el gusto de escuchar a una persona que me pareció que tiene mucho conocimiento y nos habló específicamente de Bitter Melon y nos hizo comentarios muy interesantes al respecto. Y al estar hablando ahora de este producto, me gustaría compartirles algunos puntos que ella, Amber Lee, nos comentó. Ella es la encargada de hacer la revisión de productos en Corea, de los productos de Atomy. Vino a darnos capacitación sobre diferentes productos y uno de los que trató fue específicamente Bitter Melon. Pero yo al principio les mencionaba, también sirve para diabéticos porque nos hizo una especificación que a mí me pareció muy interesante. Sirve también para regular los niveles de glucosa en sangre en personas que no son diabéticos. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que tienen alterado su metabolismo y que tienen lento su movimiento de grasas en el cuerpo, aquellos que quieren bajar de peso y que quieren tener una buena regulación, pues también Bitter Melon funciona para ayudar a que los adipocitos o células grasosas funcionen mejor como energía para que ese cuerpo tenga lo suficiente para trabajar, pero también al mismo tiempo, de una manera natural y progresiva, ayudar a disminuir el peso que no se tiene adecuado en las personas que tienen el metabolismo lento. Y eso a mí me pareció muy interesante porque estamos hablando de un producto que nos va a permitir empezar a controlar un peso sin el riesgo de hacer una baja de azúcar o un bajo control de azúcar que nos provoque cuadros de hipoglucemia, es decir, que no va a provocar que se nos baje demasiado el azúcar, simplemente va a ayudar en el metabolismo para que podamos utilizarla como energía y no tengamos el riesgo de tener ni picos elevados ni hipoglucemias severas. Entonces, es una ayuda muy buena para manejándola a la par con una buena alimentación y con un ejercicio adecuado, tener la posibilidad de tener un auxiliar para regular nuestro peso y cuidar nuestra alimentación de una manera más cómoda. Esta es la imagen de lo que sería el melón verde. Este melón, si ustedes ven, es un fruto que es rugoso, que tiene grumos, que tiene gránulos, y entonces es la forma en la que se puede presentar. Eh, Nos comentaba Amber Lee que el producto está hecho específicamente con este color del melón, el color verde, porque este fruto tiende a madurar y se va haciendo amarillo y rojo con el tiempo, pero conforme va cambiando de color puede tener sustancias tóxicas que no son favorables para el uso humano. Entonces, lo están preparando de una manera adecuada con la base del melón verde para darle la posibilidad al cuerpo de que tenga la mayor funcionalidad para regular los picos de glucosa sin el riesgo de tener una lesión por toxicidad cuando se utiliza el melón que ya maduró un poco más y que incluso teniendo ya el color rojo podría ser tóxico para el cuerpo. Entonces, nos da la tranquilidad de saber que se están preocupando, como siempre lo hacen, de tener un producto
en las mejores condiciones, con la mejor calidad, sin el riesgo de que vayamos a tener ni siquiera un poco de toxicidad, cuidando los tiempos y formas de su uso para preparar el producto que nos están promoviendo. Uno de los componentes que utilizan son el óxido de magnesio, que mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye niveles de azúcar en sangre, mejora los síntomas de la neuropatía diabética. Su deficiencia es común en las personas que son diabéticos y al proporcionarlo dentro de los productos, el magnesio es algo que permite que el cuerpo funcione mejor. También tiene salvado de arroz, que es alto en fibra, estabiliza los niveles de glucosa en sangre y ayuda a controlar las hiperlipidemias. Es decir, cuando tenemos este salvado de arroz, la fibra que contiene ayuda a que las grasas se metabolicen mejor. Ayuda a que esas grasas se utilicen como energía en la sangre, en el cuerpo, y no permite que se hagan tantos acúmulos, entonces podemos tener un metabolismo de grasas mucho más regulado. En alguna ocasión habíamos mencionado el salvado de arroz como algo que también ayuda a que los niveles que puede tener de toxicidad nuestro alimento cuando comemos el arroz pueda permitir la funcionalidad. Al tenerlo el extracto y ayudar a que esto funcione de una manera cómoda, ayuda a que nuestros niveles de glucosa y de grasas se puedan utilizar de una manera correcta y nos permite ser un buen regulador del metabolismo. También tiene vitamina B6, que tiene un efecto protector para pacientes diabéticos. Hay una absorción inversa en la absorción de B6 y diabetes. ¿Qué significa esto? Las personas que tienen niveles altos de glucosa en sangre generalmente absorben menos vitamina B6. Entonces es algo que se les tiene que estar proporcionando de manera continua. Y Bitter Melon ya contiene una buena cantidad de B6 que nos va a ayudar para que funcione mejor. El óxido de zinc mejora los niveles de glucosa en sangre en diabéticos y disminuye niveles de colesterol. Es necesario para la síntesis, el empaque y la secreción de insulina en las células beta pancreáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una buena cantidad de óxido de zinc dentro de nuestra suplementación, el páncreas va a funcionar mejor y las células que liberan insulina van a tener mejor funcionalidad y esto va a ayudar a que los niveles de glucosa en sangre no se acumulen, ni se hacen picos, ni se disminuye de manera súbita. Entonces, la regulación de la glucosa que hay en sangre va a ser mucho más cómoda para el cuerpo de una persona que quiere funcionar mejor, no solo para los diabéticos. La vitamina B12, nosotros tenemos la idea de que la vitamina B12 nada más sirve para el sistema nervioso. Ayuda mucho al sistema nervioso, pero también para la absorción de nutrientes. En las personas que son diabéticas, uno de los medicamentos que se utiliza más frecuentemente es la metformina. Y se ha visto que las personas que utilizan metformina tienen el riesgo de causar deficiencia de vitamina B, de todo el complejo B, pero específicamente de la vitamina B12. Por eso siempre se tiene que estar recetando complejo B a los diabéticos, para que no tengan la llamada neuropatía diabética, para que no tengan dolor en las puntas de sus dedos, tanto de manos como de pies, pero si están utilizando metformina, es muy importante siempre agregar complejo B para evitar esas complicaciones y esos riesgos. Aún con las dosis más bajas de metformina que se utilizaran, siempre se hace una necesidad mayor de complejo B porque no le permiten al cuerpo una buena absorción y lo eliminan más rápidamente. Entonces, considérenlo como algo muy importante y el complejo B es
algo que siempre se va a requerir. Al estar tomando Melon en una persona que toma metformina, le están reforzando su ingesta de complejo B y de vitamina B12 en particular, que es una que se depura muy rápido en las personas que tienen este tipo de tratamientos. La L-arginina mejora la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa en los diabéticos. Quiere decir que va a permitir que trabaje mejor la insulina en nuestro cuerpo y la glucosa que se tenga dentro de la ingesta de alimentos va a ser mejor utilizada como energía. Entonces, si se fijan, cada uno de los componentes está permitiendo que nuestro cuerpo aproveche mejor la glucosa que ingerimos y ayuda a que también el páncreas funcione de una manera más cómoda. Los hábitos saludables son muy importantes. Generalmente, la presentación que se da del bitter melon son gránulos muy pequeñitos, son muy pequeños, pero vienen en un sobrecito. Este sobre se ingiere directamente y se toma agua inmediatamente. No traten de diluirlos en agua porque son muy gruesos, son duros, son firmes y lo que va a permitir que se empiecen a desintegrar es que caigan a tubo digestivo y los jugos gástricos empiecen a desbaratarlos. En el momento que ustedes tratan de mezclarlos en agua y empiezan a mezclarlos, no se van a desintegrar y entonces igual van a tener que tomarlos directamente. No es agradable masticarlos, pero si los toman directo y los pasan con agua, no es algo que no se pueda manejar. Generalmente se recomienda que se tome un sobre en ayunas, se tiene que esperar 30 minutos para poder ingerir alimentos y que empiecen a hacer su funcionalidad con el metabolismo de los azúcares. Si sus niveles de glucosa en sangre se mantienen elevados, se puede consumir un segundo sobre con el siguiente alimento. Lo ideal es que sea en una comida copiosa. Generalmente, en la mayoría de los lugares, se desayuna la hora de la comida es como más abundante y la cena tendría o debería de ser algo más ligero. Hay personas que acostumbran que su alimento principal sea en la noche. En los diabéticos se sugiere que no sea así. Entonces, si por ejemplo se tomaron en la mañana en ayunas el primer sobre, vieron que bajaron sus niveles de glucosa, pero no es suficiente. Hay que hacer ajustes en la alimentación y en la hora de la comida de en la tarde, empezar tomando el segundo sobre 30 minutos antes de la alimentación para que pueda ayudar a que ese consumo de glucosa que acabamos de ingerir sea mucho más fácil. Es muy importante no sustituir el medicamento que su médico está recomendándoles por el bitter melon. En manera progresiva, seguramente su médico tendrá que ir ajustando la dosis del fármaco que les esté recomendando porque están haciendo cambios en su alimentación y bitter melon está funcionando mejor para sus niveles de glucosa en sangre, pero no sería correcto que ustedes dejen su fármaco y empiecen a utilizar bitter melon porque aunque este va a hacer su función para ayudar a evitar los picos de glucosa, cada persona presenta cifras elevadas de manera irregular, distinta en su nivel de glucosa en sangre y esto nos puede ocasionar que no se sientan en buena condición y piensen que el suplemento no está haciendo la función adecuada. Entonces, hay que trabajarlo con mucho respeto, con mucho cuidado, de manera progresiva, ir midiendo los niveles de glucosa diariamente y eso nos va a permitir que se vayan haciendo los ajustes necesarios con los medicamentos que su médico les indicó. Si se fijan, es algo muy sencillo el día de hoy, es algo muy básico, pero eh, quería platicarles al respecto porque me pareció que es algo que vale muchísimo la pena. Es un producto que
A mí me pareció que es muy interesante, que tiene una característica de que no va a provocar irregularidades súbitas en los niveles de subir y bajar el nivel de glucosa, pero me llamó la atención el hecho de que pudieran recomendarlo también para un control de alimentación, porque en alguna ocasión alguien me preguntó, ¿lo puede tomar una persona que no es diabética? Y yo les decía, y lo repito ahora, sí se puede, sí lo pueden utilizar, no les va a bajar de más el nivel de glucosa en sangre, pero entre menos veneno se tomen, mejor, y entre menos suplementos que no se requieran, mejor. Sin embargo, si ya la persona tiene un metabolismo lento y no está funcionando adecuadamente, su control, aún con una buena alimentación, es importante ayudarse con algo que les permita regular su nivel de glucosa de una manera más adecuada. Hay algunas preguntas aquí en el chat y me voy a tomar el detalle de leerlas porque me parece que es importante. Me preguntan aquí a qué hora es bueno tomar, si es antes o después de comer. Mencionábamos que es en ayunas, en la mañana, antes de los alimentos. Y en caso de que sigan los niveles altos, se puede utilizar un segundo sobre porque no van a provocar una baja suficiente de glucosa como para que la persona se sienta mal. Entonces sería 30 minutos antes de los alimentos. Se puede tomar si tomamos Him, por supuesto que se puede tomar. Him sirve como un regulador hormonal también, entonces si le ayudamos con Bitter Melon, sus niveles de glucosa en sangre se van a regular de una manera mucho más controlada. Obviamente esto junto con una alimentación balanceada. Nos comentaban, y es un punto que quiero comentar también aquí, que hay muchas personas que quieren empezar a tomarlo pensando, si me va a regular los picos de glucosa, ya me puedo comer el pastel, ya me puedo comer el postre, ya me puedo comer las cosas con mucho dulce, que de todas maneras Bitter Melon me lo va a regular. No se trata de eso, se trata de que empiece a ser un regulador adecuado para que nuestro cuerpo llegue un momento en que no lo requiera porque ya aprendió a hacer una buena regulación natural, y que nuestro alimento poco a poco vayamos ajustando si de repente hay más glucosa dentro de los alimentos de lo que nosotros requerimos, hacer los cambios pertinentes para que esto no se convierta en una complicación. Quienes toman Bitter Melon y de repente se quieren a dar más cariñitos de los necesarios, tarde o temprano el cuerpo les va a reclamar, porque cuando suspendan Bitter Melon y quieran llegar a tener una buena regulación, el cuerpo mismo les va a reclamar que hay menos ayuda, y entonces van a tener más desajustes en sus niveles de glucosa, que no es la idea. Una persona con resistencia a a la insulina lo puede tomar, sí. Las personas que tienen resistencia a la insulina tienen alterado su metabolismo, y entonces lo que va a hacer Bitter Melon es empezar a ayudarles a que se utilice la glucosa que se ingirió de una manera más cómoda. En el momento que tienen esa ayuda, el páncreas va a empezar a funcionar de una manera más ordenada, y la regulación entre el glucagón y la insulina que tiene que hacerse cuando hay más o menos niveles de glucosa en sangre se van a ir regulando mucho mejor. Las personas no diabéticas también lo pueden tomar en ayunas, sí, lo pueden tomar en ayunas o lo pueden tomar junto con el alimento principal. Se trata de ir regulando los niveles, pero como las personas que tienen metabolismo lento tardan más en formar picos de glucosa, como lo hace un diabético, es importante que sepan que lo ideal es que lo tomen con un alimento que es el principal del día, el que ustedes consideran más abundante para que el metabolismo de sus azúcares se funcione mejor. Recuerden que el azúcar que nosotros utilizamos para dentro de nuestra alimentación no se va a eliminar, el cuerpo la guarda como grasa. Entonces, si Bitter Melon también actúa en el metabolismo de las grasas, lo que va a hacer es permitir que esas grasas de depósito que tenemos
se utilicen como energía y empiecen a servir para que nosotros trabajemos mejor y las células tengan mejor alimentación. Pero no se trata de aumentar los almacenes de grasa, es utilizar los depósitos que ya tenemos para que haya suficiente energía y solamente utilizarlos para que consuma lo de la alimentación más abundante y las reservas que el cuerpo ya tiene. Es un producto muy bueno y lo tomo, me ha ayudado mucho, menciona alguien aquí. Muchísimas gracias. ¿Funciona para las personas que tienen diabetes tipo 2? Sí, funciona para las personas que tienen diabetes tipo 2 y lento metabolismo también el metabolismo de las grasas. ¿Y con noni se puede tomar? Sí, se puede tomar con noni. Noni a la misma forma que tiene Him de utilizarse, sirven para ser reguladores hormonales, pero noni aparte sirve como un nutriente. Entonces, si ustedes empiezan a tomar el noni y empiezan a tomar bitter melon, van a regular esos metabolismos irregulares de sus azúcares, de sus grasas, pero aparte se están nutriendo, porque es un fruto que permite dar energía al cuerpo. Entonces van a ayudar a que repare tubo digestivo, a que estén en mejor condición y a que tengan esa energía que requieren tomada de los depósitos de grasas que ya el cuerpo tenía como almacén. Para una persona con hipotiroidismo y resistencia a la insulina, en el caso de las personas con hipotiroidismo es muy importante manejarlo de manera muy particular porque no nada más tienen lento su metabolismo. Están manejando una glándula que es la tiroides, que es llamada una glándula maestra de manera irregular. Entonces, puede ayudar a que puedan tener un consumo mejor de sus grasas de depósito, pero ahí sería importante ver en qué condición está cada persona con hipotiroidismo, porque también se les administra una hormona que se llama levotiroxina. La levotiroxina es una de las hormonas que son como las hormonas no funcionales de la tiroides. Para convertirla a la hormona funcional, tiene que haber diferentes minerales de por medio. Entonces, en esa condición sería muy importante saber en qué condición personal se encuentra en ese momento el hipotiroideo. Cuando ya están tomando otro tipo de suplementos, primero yo les sugeriría que traten de regular su metabolismo con noni o con him y dependiendo de las condiciones en las que salen sus cifras de hormonas tiroideas, poder considerar si pueden o no utilizar en ese momento Vitermelon. No en todos los casos se puede sugerir. Creo que estas son todas las preguntas. Yo les agradezco mucho a todos que hayan estado aquí. Para mí era muy importante compartirles esta información porque creo que puede ayudar a muchas personas que pensaban que no pueden tener una ayuda extra para poder tener sus niveles adecuados de glucosa en sangre. Es algo que puede permitirnos funcionar mejor y si tenemos un familiar diabético o nosotros somos diabéticos, es una complementaria para nuestra alimentación. Soy muy enfática en esto porque hay muchas personas que quieren hacerlo de la manera difícil, si lo podemos decir de esa forma. Tomar Vitermelon o tomar el Noni o tomar el Him o tomar todos los suplementos que puedan y darse el permiso pensando que como ya se los toman, tienen la posibilidad de utilizar todo tipo de alimentos y esto los descontrola, hace un desajuste en su metabolismo y dicen el suplemento no me sirve, pero no están haciendo los cambios pertinentes para que ese suplemento haga realmente su función. Tenemos que entender que son una ayuda para que nos sintamos mejor, para que funcionen mejor nuestros cuerpos, pero tenemos que hacer los cambios que cada uno nos toca para que esto realmente pueda ser utilizado por nosotros para que estemos en las mejores condiciones. Por mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Gracias por su atención, gracias por estar siempre ahí y por sus dudas y preguntas.
A mí me encanta estar con ustedes y voy a seguir estudiando para compartir todo lo que aprendamos porque se trata de que todos estemos cada vez más informados al respecto de cada uno de los suplementos. Que tengan muy bonita noche y los dejo con Jean para que pueda continuar con esta plática. Les mando un beso a todos y sigo a sus órdenes. Un abrazo.